Puntos clave o perlas de las quemaduras. Vamos a tener tres tipos de quemaduras. Vamos a tener las quemaduras por calor, por cáusticos y por frío. Además aquí podemos agregar las de electricidad, por ejemplo, pero las que vamos a ver en este video son estas. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con las de calor. Las de calor van a ser el 90% de las quemaduras. Entonces hay que tener gran importancia o tener mucho cuidado en este tema. Entonces, ¿cuándo ¿cuándo va a ser una quemadura mayor y una menor? El límite entre una mayor y una menor van a ser un 20% de superficie corporal. Pero además, para que sea mayor, tienen que haber alteraciones hemodinámicas. Entonces, si es menor a 20 o si no hay alteraciones hemodinámicas, es una menor. Si es mayor a 20 y hay alteraciones hemodinámicas, es una mayor. Vamos a tener clasificaciones, vamos a clasificarlas por grados. Y bueno, estos son grados que casi siempre se nos dicen en toda la universidad, ¿no? Entonces, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces vamos a tener primero a la grado 1, que también se le puede encontrar como grado A. Y esta solo va a involucrar a la epidermis. Esta pues solamente la vamos a encontrar o como característica vamos a tener que va a estar húmeda. El ejemplo clásico de esta va a ser las quemaduras por el sol, ¿no? Las quemaduras causadas por el sol en la playa. Entonces esa va a ser la principal causa y el ejemplo más típico. Entonces va a ser una zona roja que más bien que palidece a la digitopresión. Entonces esa es la clínica clásica de una superficial. En cuanto a las de segundo grado, o también las podemos conocer como grado AB, vamos a tener que involucran ya a la dermis. Y bueno, lo característico de estas va a ser que tienen ampollas. Entonces eso es lo característico y lo que siempre va a aparecer en el caso clínico, las ampollas. Entonces si se dan cuenta, 1 y 2 son húmedas. La diferencia entre 1 y 2 es que una tiene ampollas y otra no. Y luego en el grado 3, también se le encuentra como B, ya va a involucrar el espesor total de la piel, entonces todo. Y la característica de estas es que van a ser secas, blancas o negras. Entonces estas son secas. Además no va a haber dolor y estas no curan. A fuerza se necesita un injerto. Entonces esa es la importancia de conocer la clasificación. En cuanto a la valoración, vamos a usar la regla de los 9 de Wallace. Importante también saber que en los niños, la clasificación de Wallace también la vamos a encontrar como la clasificación de Polanski o la regla de Polanski. Yo me acuerdo por el director, Roman Polanski. Y en los niños vamos a usar la clasificación o la regla de Lund-Brauder. Entonces es importante conocer eso. ¿En qué consiste la clasificación de los 9 de Wallace? Bueno, hay que saber que cada parte de nuestro cuerpo va a tener un valor distinto de quemado, ¿no? Entonces, la cara va a valer 4.5. El tronco va a valer 18. Cada brazo va a valer 4.5. La mano va a valer 1. El área genital va a valer también 1. Y cada pierna va a valer 9. Es importante también mencionar que esto es solo de un lado. Entonces, esto sería, por ejemplo, solo el lado anterior. Y el lado anterior va a ser distinto al lado posterior. De forma que el tronco completo, si un lado del tronco vale 18, si por ejemplo el área del abdomen y el tórax vale 18, si también incluimos el área de la espalda va a valer 36. Y así, nada más es multiplicarlo por 2. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a valorar la superficie corporal quemada. Esto es en porcentajes. Y bueno, además de esto, ¿cuándo vamos a tener el paciente gran quemado? Es importante saber esto porque va a depender mucho el tratamiento de esta parte. Entonces, un gran quemado vamos a tenerlo cuando haya un índice de gravedad de más de 70. Entonces, índice de gravedad de más de 70. O cuando haya una quemadura 1 o 2. 1 o 2 en más del 20% de la superficie corporal, como lo habíamos visto en esta parte de acá de los criterios mayores. Además, también podemos considerar como gran quemado a los menores de 2 años o mayores de 65 con el 10%. Entonces, la única forma en la que gran quemado con menos de 20, es decir, con el 10, va a ser si tiene menos de 2 años o más de 65. Otra característica u otra indicación o otro criterio para decir que alguien es gran quemado es cuando hay quemaduras respiratorias o por alta tensión.
Y también cuando las quemaduras están asociadas a politrauma o a patologías graves, también se puede considerar como un gran quemado. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales causas de muerte en los pacientes quemados? Esto va a depender mucho del contexto que se nos dé en el caso clínico, pero la primera causa epidemiológicamente hablando es la intoxicación por monóxido de carbono. La segunda causa va a ser el choque distributivo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en un caso clínico estas dos? Por el antecedente del suceso. Entonces, si es un paciente que estuvo en un incendio forestal, por ejemplo, y se nos dice que inhaló mucho humo, podemos pensar más en una causa por CO o por monóxido de carbono. Pero si es otro tipo de quemadura, si es una quemadura que no implica la inhalación tan profusa de humo, podemos pensar más en uno de choque distributivo o en una causa de muerte por choque distributivo. Además, la causa de muerte tardía en las quemaduras van a ser las infecciones. Entonces las infecciones que llegan a la herida van a ser la tercera causa de muerte, pero va a ser la primera en pacientes que ya tienen una quemadura tardía. El tratamiento. Bueno, para el tratamiento es muy importante conocer lo que es la fórmula de Parkland. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. ¿Y en qué va a consistir nuestra fórmula de Parkland? Así como Parkland, ¿no? Entonces la fórmula de Parkland va a consistir en en multiplicar 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso del paciente por superficie corporal o por porcentaje de superficie corporal que se quemó el paciente. Y a esto además le vamos a sumar de 1500 a 1800 mililitros para cumplir con los requerimientos basales. ¿Y cómo vamos a dar estas soluciones? Vamos a dar la mitad en 8 horas y la siguiente mitad la vamos a dar en las siguientes 16 horas. De forma que el total del resultado que nos dio en la fórmula de Parkland lo demos en 24 horas. Además, tenemos que saber que hay que mantener una uresis de alrededor de 1 en adultos y alrededor de 0.5 en niños. Estos son 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces es importante también conocer esa parte. Además hay que saber también cuándo hay que hospitalizar. Y vamos a hospitalizar cuando haya de segundo grado en más del 10% del cuerpo, cuando haya quemaduras en áreas especiales, y áreas especiales únicamente es la cara y los genitales, cuando haya quemaduras de tercer grado o cuando sean menores a 5 años y ancianos. Todos esos van a ser nuestros criterios de hospitalización. Entonces, van de nuevo. Más del 10% de segundo grado, áreas especiales, cara y genitales, cualquier quemadura de tercer grado o cuando tienen cualquier quemadura y tienen menos de 5 años o son ancianos. Entonces, además, en cuanto a este mismo tratamiento hay que saber que si es en un área especial y además desde tercer grado, es directo a un injerto. Entonces, injerto en tercer grado y área especial. Y otra forma en la que podemos tratar las quemaduras es con apósitos y también con sulfadiazina de plata, que es un antiséptico que nos ayuda localmente para que nos infecte la quemadura. Y a esto también le podemos agregar la revaloración que tenemos que tener en estos pacientes cada 6 horas. Entonces, revaloración cada 7 horas. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestras quemaduras por calor. Vamos a tener también nuestras quemaduras por cáusticos. Y aquí, básicamente, lo único que tenemos que saber es el mecanismo por el cual causan el daño. Entonces, la acidosis, los ácidos van a causar necrosis coagulativa. Y los cáusticos van a causar deshidratación y licuefacción. Aquí a mí, me viene a la mente y es como me acuerdo de cuál es el mecanismo que causan los cáusticos. Un profesor de histo una vez nos estaba platicando el caso de un niño que pensó que había sosa cáustica, un cáustico, en una botella de Coca-Cola y el niño se tomó esta botella de Coca-Cola y obviamente se le quemó el esófago, murió. Y solo les digo esto para acordarnos que licuefacción es en cáusticos, acordándonos de la historia del niño que toma sausa, que se tomó un licuado de sosa, ¿no? Entonces, nada más como para tener eso presente, ¿no?
Y bueno, eso sería todo lo que tenemos que saber de nuestras quemaduras por cáusticos. En cuanto a nuestras quemaduras por frío, vamos a tener que se van a producir, va a producir isquemia por congelación. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y se va a producir entonces isquemia por congelación. Vamos a tener varios estadios, ¿no? Dependiendo de la temperatura a la que esté expuesto. Y esto lo va a dividir en dos etapas. Entonces vamos a tener la etapa de frost trip y frostbite. Entonces, frost trip y frostbite. En el frost tip no va a haber congelamiento aún, ¿no? Entonces va a haber sin congelamiento y solo vamos a tener aquí edema e hiperemia. Y esto se va a dar a una temperatura de 1.6 a 10 grados centígrados. Además, vamos a tener el frostbite. El frostbite va a ser ya con congelamiento. Y en el frostbite vamos a tener tres etapas distintas. Entonces, la primera van a ser ampollas y necrosis parcial. Voy a pasar esto por arriba. Entonces, en la primera etapa van a haber ampollas y necrosis parcial. En la segunda etapa va a haber necrosis completa. Y en la tercera etapa va a haber necrosis total. ¿Cuál va a ser la diferencia entre necrosis completa y total? En la necrosis completa es como si nada más incluyera el dedo. Y en la necrosis total se va a incluir, por ejemplo, el pie o la mano completa. Entonces, esa va a ser la forma en la que se van a dividir. Además, hay que saber el tratamiento de estas quemaduras por frío, que de entrada es darle líquidos calientes vía oral a nuestro paciente. Y también hay que meter la herida o la extremidad lesionada en agua a 40 grados centígrados. Y dependiendo de si está en un frostbite 2 o 3, vamos a preferir el calentamiento activo o pasivo. El calentamiento activo es con sábanas, con el agua que ya les digo a 40 grados, y el calentamiento pasivo es con solución intravenosa que va a estar calentada previamente. Y eso sería todo en cuanto a nuestras quemaduras, tanto por calor, por frío y por cáusticos. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.